Más de 28.000 millones de pesos fueron robados de los fondos públicos de los chilenos a través de 12 modalidades distintas. Los más de 31 involucrados en el megafraude de Carabineros utilizaron maletines, transferencias a cuentas corrientes, sobres con dinero e incluso algunos dicen que habría dinero enterrado. ¿Dónde está el resto del dinero? Bien, ¿dónde está el resto del dinero? ¿Está enterrado al estilo kirchnerista ahí? ¿Está dentro de bóvedas? En una iglesia. Sí, ya me espero cualquier cosa. Presentemos a nuestros invitados, Esteban Infante, que es suboficial de Carabineros en retiro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. Y estamos con Alberto Prez, abogado, que nos acompaña siempre para este tipo de temas. Bueno, ¿puede ser un poco más cinematográfico de lo que pensamos que es? Todo puede pasar con la mafia de la Intendencia. La verdad que este es el caso de corrupción más grande de la historia de Chile. Más grande de la historia de Chile no solamente por los montos, sino por la cantidad de gente involucrada y por la cantidad de maniobras que se aplicaron desde el principio del caso. Acá hay que entender de que... ¿Dijiste mafias? La mafia, a mí no me gusta decirle Paco Gate porque creo que es injusto con el carabinero que hace bien su trabajo. A mí me gusta decirle la mafia de la Intendencia. ¿Por qué Intendencia? La Intendencia Porque es la el organismo Intendencia fiscalizador de Carabineros. es donde se fragua este fraude. Y este fraude es tan interesante que no solamente es la típica que pagaron un soborno y por eso se hizo un favor, sino que se creó toda una red que incluyó, por ejemplo, a personas de Contraloría, una red que incluyó potencialmente, y eso se ha investigado poco, a personas de los bancos. Porque las alertas debiesen haber estado ahí mucho antes. Y fue durante 10 años que esto ocurrió y que además aprovechándose del secreto. Porque, para explicarlo muy simple, este caso es tan cinematográfico, como dicen ustedes, que se utilizaba un vacío de la ley. En Chile hasta hace muy poco tiempo no sabíamos cuántos carabineros habían. Entonces nosotros, con nuestros impuestos, pagábamos un número X de carabineros, pero la verdad que habían menos. Mentira. Y con todos los que sobraban, estos muchachos se repartían la torta y hacían lo suyo. Iban al casino y tal. Vamos a ver la nota y luego seguimos conversando. Altos mandos y funcionarios de Carabineros se juntaban en espacios públicos para ponerse de acuerdo y realizar transacciones ilícitas. Se reunieron en Boulevard del Parque Arauco para evaluar los pasos a seguir y los posibles escenarios que debían preparar. Dinero de todos los chilenos que gastaron en casas y parcelas de lujo, yates y vehículos de alta gama. Percibieron sendas ganancias que les permitieron incrementar notablemente sus patrimonios y el de sus familias. Entregaban dinero en sobres o en maletines y también depositaban en cuentas corrientes de familiares o amigos cercanos. Se encargaba de reclutar funcionarios de Carabineros de su confianza para que facilitaran sus cuentas bancarias a efectos de recibir pagos ilícitos desde cuentas institucionales. Son 28.000 millones, el fraude más grande de la historia. Testigos dicen que el robo de dinero fue tanto que incluso habría una parte enterrada bajo tierra. Reportajes MG. Imagínese haber estado paseando por este centro comercial, sentarse a disfrutar un rico almuerzo y sin saber que a su lado, en la otra mesa, ex carabineros, incluso del alto mando, realizaban millonarias transacciones y acordaban cómo defraudar a la institución. Que no les sorprenda tanto, porque justamente eso hacía la organización criminal que operaba al interior de la institución para sustraer el dinero de todos los chilenos. Ya en pleno conocimiento de la investigación penal que estaba realizando el Ministerio Público, los imputados Robinson Carvajal Leiva, Nelson Valenzuela y Héctor Ail Bravo se reunieron en Boulevard del Parque Arauco para evaluar los pasos a seguir y los posibles escenarios que debían preparar. En un periodo de 10 años sustrajeron fondos públicos por más de 28.348 millones de pesos. Dinero de todos los chilenos que utilizaron para fines personales. Mediante la adquisición de diversos bienes, tanto muebles como inmuebles, bienes raíces, vehículos, adquisición, en este caso, de vale vista, de vehículos, de muchos de ellos de alta gama, la adquisición de propiedades también en comunas de alta plusvalía respecto de los inmuebles en su ubicación, parcelas,
lo que demuestra efectivamente el nivel de inversión que tenían respecto de los dineros mal habidos. El fraude en Carabineros comenzó a dar las primeras sospechas en 2006, cuando el Banco Estado identificó movimientos irregulares en una cuenta corriente, cuestión que informó el 9 de diciembre de ese año el general Flavio Echevarría, jefe de finanzas de la institución policial, pero aseguró en ese entonces que se trataba de un error de sistema de cálculos. Ponga atención a este nombre, porque él sería el ideólogo del fraude, y si esto fuera una mafia, sería el jefe. Al exdirector de Finanzas se le acusa de haber recibido la millonaria suma de 289.654.738 pesos en su cuenta bancaria personal, además de dineros en efectivo por montos superiores a 500 millones de pesos, de parte de aquellas personas a las que reclutó para que facilitaran sus cuentas e instrumentos bancarios y recepcionaran parte de los caudales sustraídos. Jamás se me pasó por la cabeza pensar que un general de Carabineros, el director de la Dirección de Finanzas, fuera el cabeza de esta organización criminal. Otro de los casos de funcionarios involucrados en el fraude y que se habría embolsado enormes sumas de dinero es el del teniente coronel en retiro del escalafón de Intendencia de Carabineros, Héctor Nail Bravo. Según la investigación, el exoficial adquirió 2 sitios, en Villarrica y uno en Colina. También un estacionamiento y un departamento en el centro de Santiago y un campo en San Javier. Pero su ambición no llegó solo hasta allí. Los autos también eran su pasión. Se compró un auto Ford, una moto Suzuki, un Jeep Daihatsu, una moto Vespa y un auto Volkswagen. La organización criminal que operaba en Carabineros tenía 12 maneras de operar para distraer y defraudar sin que nadie sospechara. Uno de los mecanismos consistía en ubicar a un carabinero dispuesto a facilitar su cuenta corriente para recibir un depósito proveniente del fondo de remuneraciones de la institución. A cambio, se quedaba con un 10% del dinero sustraído. Cuando había un déficit en la caja de remuneraciones, se autorizaba el traspaso de millonarios montos desde la cuenta de desahucios o fondos de términos de contrato. Felipe Ávila Pérez, capitán de Carabineros, vinculado con el coimputado Francisco Estrada Castro, Héctor Nail Bravo y otros miembros de la organización criminal. Facilita sus cuentas bancarias para transferencias millonarias desde cuentas institucional de Carabineros de Chile. Recibió en su cuenta corriente a lo menos 549.131.821 pesos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones y desahucios. Esta acción ilícita quedó en evidencia a fines de 2015, cuando el Banco Falabella emitió un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero. La operación que encendió alarmas fue un depósito de 30 millones de pesos en una cuenta corriente perteneciente al capitán Felipe Ávila Pérez, monto que no tenía relación con los ingresos regulares del oficial. Se encargaba de reclutar funcionarios de Carabineros de su confianza para que facilitaran sus cuentas bancarias a efectos de recibir pagos ilícitos desde cuentas institucionales. El modus operandi de esta verdadera organización criminal consistía, según detalló la Fiscalía, en que un carabinero debía transferir desde una cuenta oficial a otro funcionario 200.000 pesos como bono de riesgo. Pero en vez de eso, le transfería el doble y luego lo llamaba para decirle que se había equivocado y que debía devolverle 200.000 pesos. El problema es que esta devolución se hacía a una tercera cuenta privada y es así como el dinero iba desapareciendo. Se adulteraba, por decirlo en términos muy simples, una nómina de pago, es decir, si a un sujeto le tenían que pagar 100, se adulteraba como informáticamente y a ese sujeto le llevaba a su cuenta en vez de 100, 10.000. Pues después la organización lo que les pedía es que traspasar esos fondos a quienes eran los líderes y por esto le pagaban a estas personas. La
Fiscalía pide penas efectivas por sobre los 20 años de cárcel para los imputados en la causa por delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita. Un fraude que es hoy el más grande de la historia de Chile y que avergüenza a la institución policial. No hay que olvidar que efectivamente estos 31 acusados forman parte de esta cúpula, forman parte de esta asociación ilícita, en la cual tuvo por objeto, durante un periodo extenso de tiempo, 2006 al 2017, que duró esta investigación, que estuvieron destinados precisamente a sustraer más de 28.300 millones de pesos, pertenecientes a cada una de las chilenas y chilenos y a la institución de Carabineros de Chile, para la cual utilizaron alrededor de 12 modalidades para sustraer estos fondos públicos. Dineros en sobres, en maletines, reuniones en malls del sector oriente, traspasos a cuentas corrientes. Así operaba esta verdadera mafia. Millones y millones que el Ministerio Público busca devolver a las arcas fiscales. Pero muchos testigos aseguran que será muy difícil y que podría tardar años, ya que incluso se habla de que miles de billetes habrían sido enterrados bajo tierra. Bien, parece una película, pero no. La película con un héroe, perdóname, pero yo encuentro que debiéramos hacerle un homenaje, ¿sí o no, querido Alberto? Absolutamente. Al señor del Banco Falabella, un funcionario, su nombre Nelson Soto. Él dio la primera alarma. Espero que Nelson Soto haya sido ascendido, sea gerente de la zona del Banco en Magallanes. Porque hubo otros durante mucho tiempo, donde están las cuentas de la mayoría de los carabineros, que o no dijeron nada o sus reportes no llegaron a quien tenía que llegar. Y Nelson Soto, calladito, en Punta Arenas, como agente de banco, hace la denuncia y gracias a él es que hoy día estos delincuentes van a poder ir a la cárcel. Imagínate que gracias a ese funcionario ¿Y la denuncia cuál es? Que hay una operación sospechosa. Que está recibiendo un plata. Algún día lo podemos explicar, pero cuando tú en un banco ves una operación sospechosa, tienes obligación de reportar, exacto, que se llaman los ROS, reporte de operación sospechosa. Y operación sospechosa, así muy rápido. Eran 30 millones de pesos. Piensa, no sé, tú ganas 500.000 pesos y un mes llega y depositas 50 millones de pesos, 30 millones de pesos. Y ahí la gente dice, ¿y cómo lo hizo? Y ahí empieza a preguntar, ¿se ganó el quino o no? Y los bancos tienen la obligación de reportar eso a la unidad de análisis financiero. Pero imagínate que después de 10 años, este señor reporta, por primera vez se hace un reporte a este tipo que destapa una caja de Pandora enorme. Estamos con Esteban, que durante la nota, yo no sé, Esteban, si usted quiere transparentar lo que nos contó, lo dejo a su criterio, porque tiene incluso imágenes ahí. Claro. Bueno, la verdad que como para aportar, ¿no es cierto?, lo que acaba de decir acá nuestro amigo, aquí la historia está mal contada porque viene de mucho más atrás. Pero el tema está en que el reparto de las platas no solamente pasaban por Echeverría, sino que pasaban por muchos otros actores que faltan acá como cómplices encubridores. Por ejemplo, en el caso del general Tello, los subdirectores eran los responsables de la Dirección de Finanzas, de supervigilar eso, la Dipolcar, ¿no es cierto? Y todos los organismos, incluso hasta las CIP podríamos denunciar, porque esto se sabía. ¿No es cierto? Se sabía hasta en los niveles más bajos, con mayor razón en los niveles más altos. En este caso, Villalobos decía, yo me enteré por la prensa, decía. ¿Usted no le cree? No, siendo el director de inteligencia. O sea, todos sabían este cuento. Cuando hablamos de estos dineros, este fraude en Carabineros, estamos hablando de gastos reservados, de pensiones, de bonos, de todo junto. ¿De qué estamos hablando de todos estos dineros que fueron mal usados? Es que son varias aristas. O sea, aquí desgraciadamente los altos mandos que tenían la administración estaban desinhibidos, todos tirando las manos, creaban sus parcelas. Si el director, por decirte, tenía el caso de la Mutual, el subdirector sacaba plata, ¿no es cierto?, se arreglaban con el tema del aeropolicial y así sucesivamente la cooperativa. O sea, habían varias parcelas que se repartían, digamos, sacaban plata, se malversaban. Y en los cargos más altos estamos hablando de cuánta plata extra, en términos de un sueldo de un general. ¿Cuántos sueldos extras se hacían en un mes, por ejemplo? Es que no podemos cuantificar así mensualmente que se hacían como un sueldo, sino que aquí habían la mascada, por decirlo así en términos mexicanos, por decirte, hacían una compra, ¿no es cierto?, en el caso de los chalecos antibalas, que nosotros se lo denunciamos a la ministra Cerda, claro, ahí eran 7 millones de dólares que ocuparon la mitad con la empresa Escapurro, y ahí resulta de que los chalecos no eran chalecos antibalas, o sea, que decían que los chalecos valían, por decirte, 1 millón de pesos, en la práctica les costaron 50.000 pesos. Entonces, el resto de las ganancias se repartían. Entonces, ahí estamos hablando de muchas platas. De hecho, un coronel, disculpa, hay un coronel que es profesor en este minuto de la academia,
que era el que daba el visto bueno, como el DL3, en este caso del armamento, que da el visto bueno si esto servía o no. Este caballero se compró una casa de 800 millones siendo mayor, ahí en La Reina, o sea, por decirte algo. ¿Qué sueldo tiene esa persona? Claro, 2 millones, con suerte. Pero Alberto dijo una cosa que me parece que a cualquier persona le puede impresionar, que tiene que ver con que hasta hace muy poco no teníamos en cuenta cuántos carabineros estábamos financiando. O sea, se pedían dineros para financiar un cuerpo de 50.000, pero parece que no eran 50.000, parece que eran menos. Es que eso es impresionante. Entonces, ese es un dato muy grueso. O sea, como un país, como el Estado no sabe a ciencia cierta o no confirma o qué es lo que ocurre, porque me parece que es como estructural. O sea, eran 7.000 funcionarios que no existían. Y el general Tello, como subdirector en la época, que no lo han tocado, no entiendo por qué, él y así otros subdirectores llegaban al Congreso cuando iban a ver el tema del presupuesto y el general Tello iba a pedir 7.000, o sea, presupuesto para 7.000 funcionarios que no existían. Entonces, ¿qué hacían con esas platas? Bueno, ese es el reparto, pero eso se da, José, por algo que hemos hablado otras veces en el programa, que no se tocaron a las fuerzas de orden y a las fuerzas militares y mantuvieron ciertas normas de secreto. Porque ese secreto de la planta de carabineros está establecido en la ley, está en el Código de Justicia Militar en el artículo 436. Tiene que ser secreto. Por una razón de seguridad, pero es ridículo, José. Si yo quiero saber cuántos... No estamos hablando acá de la inteligencia militar en la frontera, estoy hablando de los carabineros que están cuidando mi comuna. Claro. Imagínate cuando los alcaldes de las comunas pobres reclaman y dicen, es que en mi comuna no sé cuántos carabineros hay respecto a lo que hay en Lo Barnechea o lo que hay en Las Condes. Bueno, hasta hace muy poco, efectivamente, no podían saber el número que había, y siempre que se preguntaba esto, incluso cuando se le preguntó al ministro del Interior de la época, se le responde a la Comisión Investigadora de Carabineros con oficio diciendo, esto es secreto. Eso cambia en el tiempo y hoy día, afortunadamente, sabemos cuánto es la dotación. Obviamente no que tenemos que saber cuánta gente hay de civil o cuánta gente hay en operaciones de narcotráfico, pero sí la dotación para que no ocurra un fraude como el que ocurrió. Ahora, Alberto, en la nota se lee algo que a mí que me llama mucho la atención, Esteban, que estos oficiales de carabineros se unían o se conversaban, veían los movimientos de dinero en los malls, en los restaurantes de los malls, o sea, con un descaro, y ahí incluso hacían intercambio de dinero, todo. Eso habla ya de una suerte de desparpajo de lo que se estaba haciendo. Puede ser desparpajo y también técnica. A veces el corrupto a veces se oculta poco por lo mismo. Recordemos en el caso de Telecom, por ejemplo, que el caso de las luminarias. De la luminaria. Los intercambios ocurrían en bombas de benzina. Y ahí normalmente era donde se pasaba, el señor Lefort pasaba las bolsas de dinero a los funcionarios públicos que mojaba. Muchas veces el corrupto trata de pasar piola, y es por eso que a veces uno se sorprende y dice, ¿pero cómo? Esta persona... y por eso es muy importante esas técnicas que hablaba de investigación interna, de efectivamente ver los patrimonios. Ahí es finalmente donde caen, cuando sacan la foto en la playa, cuando está el lujo, y ahí es donde los empiezan a pillar, o cuando hacen una operación y hay un honesto como el señor Nelson Soto. Tú tienes un montón de ejemplos, Alberto, usted también, Esteban, respecto de esos lujos. El valor de los autos, el valor de las propiedades, los viajes. ¿Les parece que veamos algunos de esos ejemplos que son súper sabrosos a la vuelta de la pausa? Vámonos. Vamos. Bien, antes de la pausa le preguntaba a Alberto a Esteban por algunos ejemplos, porque usted decía, Esteban, esto era un secreto a voces en toda la institución, todos conocían de estos lujos, de estos recortes que se hacían de los presupuestos. ¿Qué fue lo que usted vio personalmente que fue lo más llamativo de todo? Bueno, una de las cosas que nos tiene muy intrigados es que también no ha salido bien, digamos, al baile, por decirlo así, el tema de las platas que le entregaron al general Villalobos cuando él se fue para Miami. Según lo he entendido, y yo por eso he pedido que se investigue esto, cuando él fue para Miami le pasaron 280 millones más $80.000 en moneda americana. ¿Pero para qué? Según lo que sabemos nosotros, que fue a hacer un enganche con departamentos que se estaban vendiendo allá en Miami. ¿Pero por qué? ¿Pero para comprarlo para él? Y se lo claro, gastos reservados, le pasaron esa plata como gastos reservados. Le pasaron plata en efectivo. Acá en Chile. Para que comprar un departamento en Miami. Y tenemos todos los antecedentes. Según la información, por eso nosotros hemos pedido que se transparente, porque él cuando llegó de Chile, el gobierno lo mandó a buscar
Él llegó a Chile y no dio cuenta, o sea, en qué había gastado la plata. Es que para entenderlo bien, porque me parece ya impresionante. Que la institución le pasó 280 millones de pesos para que fuera a Miami a comprarse un departamento. Más dólares. O sea, eso los funcionarios no lo sabían, sino que él como general director necesito que me pasen tanta cantidad de plata. Eso lo pide el general Ureta. Y nunca rindió esa plata. Y nunca rindió después que llegó a Chile, ¿en qué la gastó? Como gasto reservado. Pero perdón, si cuando fue Villalobos y su mujer fueron de vacaciones, fueron, ¿cuánto? No alcanzaron a estar ni fue dos, muy breve. Muy breve. Breve. ¿Para qué ibas a querer 280 millones para irte a Estados Unidos 5 días, 6 días? No tengo idea. Pero además yo supongo que para las autoridades norteamericanas, si no hace una inversión en efectivo de ese monto, de un general extranjero, pues saltaría. Yo recién contaba, yo vengo llegando a Honduras y así es como caen. O sea, evidentemente, tanto el Departamento de Justicia pone mucha atención. Entonces, si fuera así, sería muy grave porque llevaría a entender que Carabineros está involucrado. Te recuerdo que él va con pasaporte, claro, pasaporte diplomático. Claro, pero la inversión pasa por el sistema, financiero. Algo, acuérdate que él era amigo del FBI y todo el cuento, entonces algo pasó ahí que ¿Usted le consta que tenga un departamento en Miami? No sé, no hemos podido llegar a... Ahora, yo creo, y conversando y reporteando con gente carabinero, familiares de carabineros, en fin, aquí hay gente que se forró, disculpe. Sí, no, sí, estamos. Digámoslo en buen chileno. Y me hago responsable. Aquí hay gente que se forró, que solucionó su vida hasta el día de su muerte. Y de las generaciones que vengan, me imagino. Mira, aquí hay otro secreto. Aquí hay algo que tampoco se está viendo, por eso te digo, la historia de aquí no está bien contada. A nosotros nosotros denunciamos esto el día 6 de marzo del 2017, cuando lo hicimos público, porque si no, esto, después de la denuncia que hace el funcionario de Falabella, si no lo hacemos público, esto habría muerto ahí con 7 funcionarios presos y nada más. Ya está. ¿Usted estaba dentro de Carabineros? No, yo ya estaba como NG haciendo denuncia y todo eso. Ya, perfecto. Entonces, ¿usted empezó a enterarse de este tema? Me llegaba la información y el día 6 de marzo me llega toda la información y nosotros lo hacemos público y ahí van todos los medios de prensa y lo hacemos público. Y ahí aparece Villalobos diciendo, no, son 380 millones y son como 7 los funcionarios. Y yo decía, no, son más de 100 y son más de 20.000 millones. Esa era la cifra que me dio el comandante de finanzas. Y la cifra es aún mayor. Claro, entonces hasta este momento, y yo creo que es mucho más. Pero ¿qué es lo que pasa? De que, por ejemplo, en este minuto hay carabineros que me están llamando, que aquí les voy a mostrar las fotos, que están molestos, por ejemplo, por decirte cómo se gasta la plata, por qué no se ha entregado, no han encontrado todos los recursos. Por ejemplo, aquí hay un capitán que recorre el mundo, que es el capitán, y lo voy a decirlo porque... ¿Cuál es la cámara? El capitán Bustamante. Que está en ejercicio. Claro, es de la primera comisaría de Santiago. Él es casado con la capitán Pamela Castillo, que es una de las principales detenidas en esta causa. ¿Esta es una foto donde él aparece en Disney World, me parece? En Disney World. Ya. Y así como otras fotos más, digamos. Ella está presa y él viaja por el mundo. Exacto, gastándose seguramente la plata de su esposa, que está acá. Ahora, uno podría decir, bueno... y ella está detenida, claro, una de las viajar principales. No necesariamente es con plata, digamos, mala vida. No, por eso, pero es que para el sueldo de él es cuestionable que él salga a viajar por el mundo gastándose... ¿Qué sueldo tiene un capitán? Lo que pasa es que... 2 millones. Lo que pasa es que a lo menos es sospechoso. Pero no a cada rato. O sea, uno podría sospechar, siendo que ella, digamos, está procesada ahora, por ese caso. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, los funcionarios... Ay, mira, y también quiero recalcar eso. Dentro de la institución, y yo te doy fe de eso, yo conocí muy buenos oficiales. Generales, ¿no es cierto?, coroneles, gente muy honesta, muy proa. Pero desgraciadamente ellos no pertenecían a la cofradía de los que tenían el sartén por el mango. ¿Cuál era esa cofradía? Por ejemplo, la cofradía que había de los generales directores, como te digo yo, yo tengo la mutual, ¿no es cierto? De ahí me arreglo con esas platas yo, de ahí saco sobresueldo. O sea, cada uno tenía como su vaquita de leche, su gallinita de los huevos de oro. Los subdirectores, por ejemplo, tenían prácticamente el tema del aeropolicial, que es otro cuento súper cuestionable. El general, por ejemplo, del Hospital de Carabineros, ahí hay otro fraude como de 18.000 millones.
y no se ha dicho nada. Por ejemplo, hay otro, en la Quinta Sota, crearon vertederos clandestinos dentro de un cuartel de carabineros en donde recolectaron más de 2.000 millones que se repartieron entre el jefe de no sé. ¿Cómo crearon un vertedero clandestino claro, al interior? Ahí en el grupo de instrucción, ¿no es cierto?, tenía una quebrada. Entonces, un bandido ahí, amigo del jefe, le decía, oye, botemos basura aquí, rellenemos, pero el cuento va a ser que vamos a hacer un camino para carabineros y vamos a botar... ¿Y con eso se cobraba? Claro, pero no era o sea, no era cobrable eso, sino que era un trabajo de mejoramiento. Hazte cuenta lo que están haciendo un edificio aquí en Santiago y necesitan botar las tierras. Van a una parcela y le dicen, oiga, tiene un hoyo acá, le rellenamos esto, le interesa que le botemos esta tierra aquí, pero son desechos limpios que se llaman. Claro. Pero aquí en este caso, ahí en el vertedero, nosotros fuimos con un profesor de ambientalista de la Universidad Santa María, con un equipo de expertos, ¿no es cierto?, muy gentilmente, que trabajan con la ONG Vivir Sin Delincuencia. Y fuimos al lugar y nos dimos cuenta que habían refrigeradores, colchones, restos orgánicos, asbesto, que esa cuestión dentro del tema ambiental no puede haber un grupo de instrucción que esté al lado donde está al lado no corresponde que Carabineros subarriende para otros fines que Entonces nosotros le reclamamos a la alcaldesa, a Reginato, cómo le habían dado una autorización de movimiento, y ahí se dieron cuenta que no estaban cumpliendo, o sea, engañaron a la municipalidad. No, absolutamente. Oiga, Esteban. Dime. Bueno, pero, a ver, vamos en 28.000 millones de pesos. Esta cifra además va subiendo y subiendo, casi como una suerte de teletón, entre comillas. Claro. ¿Este número puede seguir creciendo? Yo creo que ya es impresionante. Yo creo que millones. Ahora, ustedes entender, por ejemplo, que en el caso TIC, que denuncié yo en el 2010, cuando yo me fui de la institución, ahí el presidente de la honorable Junta de Adquisición, que era presidida por el general González Yuri, que ahora está preso también por bandido, ¿no es cierto?, por robarse las plata, ellos hacían la sobrecompra. Entonces, lo que les decía yo, un vaso que valía 1.000 pesos, ellos pagaban 100 lucas, por decir. Entonces, el tema está en que en el tema de la sobrecompra, que estaba metido en ese tiempo Mellafe y Sala, el que les vendía todas estas cuestiones a ellos, que había un negocio. Estamos hablando del equipamiento de Carabineros, que se pagaba un sobreprecio. Era, pero muy millonario. El otro también cuestionado que hay, el tema de las empresas Capurro. Con el tema del vestuario carabinero también hay varias querellas que se están viendo y que las ocultan. Entonces, ¿yo qué es lo que le pido al nuevo gobierno? Por ejemplo, aquí nosotros hablamos de cifras y todo el cuento, pero veamos cómo solucionamos esto. Porque el problema fue la falta de control. Entonces, yo propuse, ¿no es cierto?, como es candidato a diputado, les dije, yo la primera ley que sacaría sería una ley en donde subamos las penas de los funcionarios públicos. O sea, de 10 años hacia arriba, sin beneficio, ¿no es cierto?, sin beneficio y ¿cuánto se llama? Que no se puedan, digamos... Déjame disentir ahí, que no sirve de nada subir penas si no se condena a nadie. Es que te digo. No sirve de nada. En Venezuela tienen las penas más altas para el lavado de activos y no se condena a nadie por lavado de activos. Ese es el problema. A los corruptos lo que les interesa que te metan preso. Es que te metan preso. Y por eso ocupan todas las atenuantes. Intachable conducta anterior, colaboración. Cantan acá en el libro de Mauricio Weibel, que es una maravilla, que se llama Ni orden ni patria, que explica el fraude. Es impresionante la cantidad de carabineros que se ven envueltos y que empiezan a cantar, porque el pavor a la cárcel, imagínate lo peor que le puede pasar a un carabinero, es la cárcel. Vamos a ir a una pausa. Yo quisiera conocer, digamos, cuál es el rol del Poder Civil, si es que tiene alguno, porque me parece que esto haya pasado en las narices de varios gobiernos y muchos gobiernos que además llegaron al poder bajo la promesa de la probidad, me parece inmoral. Mira, vamos a una pausa y estamos de vuelta. Dejaste plantear una pregunta antes de la pausa muy importante. Traga nomás, compañero, no te preocupes. ¿Qué responsabilidad tiene el Poder Civil en todo esto? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué falló en el camino, Alberto? ¿Y quién más debiera ser responsable? La eterna complacencia. Y acá podemos hablar de tres principales complacientes. La Dirección de Presupuesto, que cuando realiza el presupuesto nacional nunca se preguntó cuántos carabineros había. Que depende del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda. Ese es el gobierno. Segundo, Contraloría General de la República, y de hecho hay varios funcionarios que están procesados, que tenían que ver la rendición de cuentas y la verdad que les rendían cuentos y no se preguntaban el por qué. Y lo tercero
En Chile se hace un cambio en el caso de Carabineros. Se le saca al Ministerio de Defensa. Antes había subsecretario de Carabineros. Recordemos a Javiera Blanco, que está procesada también por otro caso. Eso se cambia para que efectivamente Carabineros tuviera el control del poder civil. Pero la verdad que lo que se crea es una división dentro de la Subsecretaría del Interior que no ha tenido ningún tipo de peso para poder fiscalizar aquello. ¿Y por qué también esto ocurre? Porque en la ley tenemos cosas que son ridículas. Ustedes sabían que, por ejemplo, la Contraloría General de la República no puede revisar directamente las cuentas corrientes de las instituciones públicas. Tiene que pedir permiso. Entonces Carabineros... A las mismas instituciones. Carabineros tenía muchas más cuentas, por donde se giraban muchas veces estas platas, que el Contralor nunca supo y no tenía cómo saber. Y si quería saberlo, tenía que pedir permiso. Exacto, y nadie le daba. O le decía, no, tengo una cuenta y la verdad que tenía 4. Está el chancho tirado. Ahí aprovecho para pasar el mensaje para los senadores, porque eso está en un proyecto de ley. Oye, disculpen el término. ¿Y durante cuánto tiempo fue esto? ¿10 años? Porque uno podría pensar que fue, claro. Eso es lo que se conoce. Pero ¿por qué se ponen 10 años? Porque ese es el plazo máximo de prescripción. Claro. Esto es como cuando hablamos de los fraudes de gastos reservados. Usted me va a decir que el dictador Pinochet no ocupaba los gastos reservados, era gastos reservados. Claro, que hay un tema que tiene que ver con la oportunidad, no solamente con la intención del robo, sino con la oportunidad del robo. O sea, que el sistema además estaba diseñado para que efectivamente pudiese robarse. Me faltó un civil. Perdón, los bancos. Los bancos donde estuvieron las cuentas corrientes de estos carabineros que depositaban y después sacaban la plata en transacciones sospechosas y o no reportaron o la unidad de análisis financiero no hizo nada. No, con excepción, porque volvemos a decir, de don Nelson Soto, que hizo muy bien su pega. Eran montos muy grandes, además. La unidad de análisis financiero, siempre que mencionamos esto, me dicen que tienen como 5 funcionarios y que son muy pocos. ¿Y al interior de Carabineros tampoco? Bueno, como te digo, falló la dirección de inteligencia. Desgraciadamente, esto... Como dice acá mi amigo, esto se transformó como en una mafia. Desgraciadamente, es duro decirlo, pero se transformó en una mafia. Mientras algunos hacíamos la pega, estos otros pensaban cómo robarse la plata, así derechamente. Entonces, aquí los principales responsables son todos los directores de inteligencia que hubieron, son responsables de no haber denunciado esto como cómplices encubridores. Más aún, el director del personal. Los directores del personal también son culpables. ¿Por qué? Porque ellos pasaban las relaciones con datos falsos para que los subdirectores o el director de Carabineros fuera a pedirle plata al Congreso, ¿no es cierto?, para los fondos de la institución. Entonces, aquí son muchos los actores que están involucrados en esto. Hay un tema respecto de Carabineros, no de la institución, pero hablemos de la gestión desde la cúpula. Vimos lo que pasó con la Operación Huracán, en el caso de la Araucanía. O sea, sustitución de pruebas, versiones falsas, un desastre. Un desastre en materia de inteligencia que además termina por dinamitar todo el poder de inteligencia de Carabineros, al menos en la zona, en fin. Luego seguimos con Camilo Catrillanca. Otra historia parecida. Mentiras a la dirección general, mentiras a la cartera de Interior, en fin. O sea, si Carabineros o parte de Carabineros o la dirección de ese momento, para no generalizar, transgredió valores tan claves en términos de probidad como decir la verdad. Decir la verdad en casos tan sensibles, ¿qué puede esperar uno para el tema de la plata? Mira, o sea, si se mintió en el caso del asesinato de un comunero o en el caso de la persecución de temas de delito vinculado a la Araucanía, se mintió descaradamente. Se sustituyeron las pruebas, se manipularon las cámaras, o sea... Si se tiene ese estándar de algunos para temas tan sensibles como la vida humana, ¿qué puede esperar uno para el tema del dinero? No sé si me explico. Mira, en la lucha, dame un segundo, que en la lucha contra la corrupción hay una frase en inglés que se dice the tone on the top, el tono en la cima, arriba. Si esto viene de arriba, es muy difícil que tú puedas efectivamente evitar la corrupción hacia abajo. Y eso es lo que ocurrió en Carabineros y por eso se habla de la mafia de la intendencia, porque eran generales finalmente los que llevaban hacia abajo esta red. Si eso es distinto y tú tienes corrupción más bien en la base, es fácil de prevenirla, pero cuando está arriba es muy difícil y es lo que lleva al derrumbe de las instituciones. Si Carabineros no pierde la fuerza legítima porque haya hecho un mal uso de la fuerza necesariamente, la pierde por estos casos. Claro. Porque ahí uno pierde la confianza. ¿Cómo voy a confiar en un general si tengo a todos los otros generales procesados? Y esa es la dificultad que tiene la reforma Carabineros y que hasta el momento ha andado bastante lejos. ¿Por dónde debería ir esa reforma para mirar hacia el futuro? Bueno, en la comisión investigadora, propusimos determinadas medidas. Lo más importante, y creo que la policía australiana lo hace bien y poníamos ese ejemplo, es que en estas materias el control sea externo. ¿Por qué Carabineros
uniformados tienen que pagarse sus sueldos. ¿Por qué no lo puede hacer una institución civil? No, ¿por qué no lo puede hacer la dirección de presupuesto? ¿Por qué no lo pueden hacer personas que no dependan del ascenso? Si yo entiendo absolutamente un suboficial donde su general le dice, ¿sabe que lleve esta plata al banco? No, es que el general no la quiero ya porque esta plata es mala vida. Bueno, de baja. Exacto. Entonces, eso es lo que yo no comentaba también a propósito de lo que ha sucedido en otra rama de las Fuerzas Armadas. Pues cuando es tan jerárquico, obviamente ahí el subalterno no tiene mucho que hacer. No tiene mucho que hacer. Platas, personal, bienestar para afuera de las instituciones. Esteban quiere decir algo. Mira, nosotros lo que esperamos del gobierno, y de hecho teníamos muchas ganas de tener algún carabinero metido en los constituyentes para que también se dé una vuelta en el tema, digamos, de la ley orgánica de carabineros, porque es hay articulados muy abusivos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que esperábamos? Que poder participar y decirle al Poder Civil qué es lo que está mal dentro del sistema. Entonces, aquí, por ejemplo, no es posible que nosotros los carabineros, y esto desde que se inició Carabineros hacia adelante, nos metieron el dedo en el ojo, por ejemplo, con los seguros de carabineros. ¿Cómo es posible que si yo, por ejemplo, voy a ir a la guerra y vengo a decirle a mi general, yo quiero ir a la guerra, no, tenés que pagarte un seguro de vida tú? Pero ¿cómo es impresentable ese seguro? Las cuotas para el aeropolicial también. El tema, pero lógico, y eso es lo que nosotros en estos momentos estamos peleando con la Mutual por toda la vida, que nos cobraron un seguro que no tendríamos por qué haberlo pagado nosotros. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Y qué pasa si un suboficial decía que no? Lo dan de baja. Lo dan de baja. Tiene razón. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema está de que finalmente la baja se ocupaba para los buenos carabineros y no para los malos. Y ahí hay otro tema. Todos estos delincuentes, si se van presos, que por favor se vayan degradados. Exacto. No pueden seguir gozando de las pensiones. No pueden seguir, las pensiones, los beneficios, porque se llaman a retiro. No se van de baja. Hay que llamarlo de baja, hay que dar degradación. Y eso también es la otra. Mira, quiero rellenar esto. Las empresas de seguridad, cuando contratan a un guardia, por ley laboral, nosotros tenemos, yo tuve empresa de seguridad, teníamos que comprarle nosotros un seguro de vida, que es lo lógico. Pero aquí en las instituciones armadas, ¿por qué el funcionario que se está ofreciendo para ir a la guerra no tiene ningún sentido? Vamos a seguir hablando de este tema porque está recién comenzando este juicio que va a ser largo, dice un año por lo menos. Así que vamos a seguir hablando de este tema. Gracias siempre por su valioso aporte. Gracias también a ti.